Bienvenidos a la clase 22 del curso de cálculo en varias variables. Hoy veremos un par de temas muy importantes. En primer lugar, veremos los campos vectoriales, que ya los habíamos mencionado, en el caso particular que el dominio fuera unidimensional. Cuando el dominio es dos-dimensional o tres-dimensional, hablamos más en propiedad de campos vectoriales, algo así como un sembrado de vectores. Y la segunda parte de esta clase consistirá en las integrales de líneas de campos vectoriales. Muy bien. Entonces, sea de una región de R2, puede ser de R3 también, pero vamos a particularizarlo por ahora en el caso en que sea en R2. Un campo vectorial. F en D. Y es una función que manda a elementos en D a elementos en R2 o en R3, que asigna a cada punto XY de D un vector que lo denotamos como fxy. De nuevo, sumarizando, haciendo un resumen, f es una función de D en R2 y a cada XY de la región en R2 le asignamos un vector que lo podemos escribir como pxy por i, la componente x, más qxy por j, que es la componente y. Es equivalente a escribir la pareja pxy qxy, donde p y q son simplemente funciones de d en r, es decir, estos elementos que están aquí son simplemente reales. ¿Cómo se vería, digamos, en un plano este campo vectorial? Supóngase que su región es esta región que tenemos acá. Esta es la región D. Este es el eje X y este es el eje Y. Y a cada punto yo le voy a asignar un vector. El vector lo voy a colocar justo en ese punto. Si quiere, piensen ustedes que este es la velocidad en la superficie de un lago y a cada punto del lago pues habrá pues una correspondiente velocidad que se le asigna. Supongamos que aquí en esta parte del lago hay como un remolino. ¿Cómo se vería esto en flechitas? Pues algo como así. Bien. Muy bien, ahí tenemos pues, como quien dice, un sembrado de flechas. Bueno, realmente no es un sembrado de flechas, es simplemente un campo vectorial. Bueno, ahora, bien, estoy tratando pues como de mejorar la, la legibilidad del texto. Bueno, entonces, sea E un subconjunto de R3, un campo vectorial en E, en este caso ya es una región, un campo vectorial, llamémoslo G en E, es una función en este caso G, que va desde E hasta R3 y que a cada punto de E, que sería que se le asignan las coordenadas X, Y, Z, yo le asigno una tripleta.
¿Por qué tripleta? Porque va a ser un punto de R3. Escribámosla como P, X, Y, Z por I más Q, X, Y, Z por J más K más PQR, X, Y, Z por K. Esto no es otra cosa que la tripleta P, X, Y, Z, Q, X, Y, Z, R, X, Y, Z. En este caso, tenemos una región en el espacio tridimensional. Vamos a pintarla. Pongamos, este es el sistema coordenado, X, Y, Z. Y supongamos que nuestra región es como este volumen que está acá. Y al interior de ese volumen vamos a asignarle a cada punto una flecha. Ahí vamos a plantar una flecha que puede ser, por ejemplo, la velocidad del aire en ese punto. Puede ser el gradiente de la temperatura, es decir, cómo aumenta, digamos, en qué dirección aumenta la temperatura. Creo que alguna vez en algún, digamos, reporte meteorológico usted debe haber visto algún diagrama como de esta índole. No, pues, si estamos bien. Vamos a hacer un ejercicio. Nuestro ejercicio consiste en describir un campo vectorial. Entonces, ejemplo, describa f de xy dado por y por i menos x por j. Esto no es otra cosa que el vector y, menos x. Bien. Vamos a describir eso. Eso es nuestra tarea para resolver a esta pregunta. Vamos a pintar los ejes x, y trataremos de pintar, digamos, los vectores correspondientes. Supongamos que esto es 1, 2, 1, 2. Por aquí tendremos menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Ok. Fíjense que en el punto, básicamente lo que pasa con la función es que intercambia las coordenadas x y y le cambia de signo a la segunda. Entonces, esta que tenía las coordenadas 1, 0, se va a volver 0, menos 1. El vector 0, menos 1, si yo lo planto aquí, tendría, digamos, esta característica. Este, que es 2, 0, se vuelve 0, menos 2. O sea, un vector apuntando 2 unidades para abajo. Vemos que aquí hay ciertas reflexiones que podemos hacer antes de comenzar. Entonces, importante es notar primero que el f de xy, que es y por menos x, cuando se multiplica escalarmente por el vector posición, da 0. Pues aquí da xy menos xy. ¿Qué quiere decir? Que
f de xy, o que y menos x es perpendicular al vector posición xy. O sea, este vector posición acá, donde estaba este punto, es perpendicular al vector que yo le voy a asignar ahí. Obviamente, este vector posición es perpendicular a este vector que está acá. Lo mismo pasa con este vector posición, es perpendicular al que yo le asigné ahí en ese punto. De otra parte, si yo saco la norma de y menos x, pues va a ser raíz de y2 más x2. Pues ese es simplemente la norma también del vector posición xy. Es decir, el largo del vector f de xy es igual al largo del vector posición, de manera que esta distancia acá es igual a esta distancia o a este largo. Esta distancia que hay acá es igual a este largo. Eso va a ser en todos los puntos. Por ejemplo, para este vector posición de aquí a aquí, yo voy a asignarle este vector. Para este que está acá, pues entonces le asigno este vector. De nuevo vemos que tenemos como un perfil de los vectores. Ahora, ¿qué pasa acá? Pues aquí las coordenadas eran -1, 0, y el vector se va a cambiar de orden y le va a cambiar de signo a la segunda componente. Entonces el vector que se le asigna es este. Y a este. De manera que ahí vemos que esto está sugiriendo que una cosa muy concreta pasa con esto. Los vectores que se asignan, como ustedes ven, están como rotando alrededor del origen. En el origen no se mueve, obviamente que la imagen del origen 0, 0 es 0, 0. O sea, ahí queda el vector 0. Pero en los puntos, digamos, alrededor del origen, pues están rotando, perdón, esto no es tan largo, están rotando y dan como una imagen como de remolino. Entonces, ¿qué podemos decir? El campo vectorial asigna vectores o tiene vectores que circulan en sentido horario, es decir, circula en este sentido como circulan los relojes, y de magnitud la distancia al origen. Muy bien. Vamos a ver un segundo ejemplo. Que es el siguiente. El campo de velocidades de un fluido es un campo vectorial en R3. Este pues es un fluido en 3 dimensiones. Veámoslo, por ejemplo, con el flujo a través de un tubo. Y para hacerlo pues interesante, pongamos que ese tubo tiene como un ensantamiento y después de un engostamiento. Entonces tiene un gran ensanchamiento y después un gran angostamiento. Algo parecido pasa, digamos, en las neveras, en ese serpentín, como en esa reja que ustedes ven detrás de su nevera,
y ya les voy a explicar qué sucede. Veamos cuál es el perfil de velocidad cuando yo voy desde la parte de arriba de este tubo a parte de abajo. El que está, digamos, en contacto con el tubo no se mueve, está frenado, digamos, por el tubo. Pero apenas se va alejando, pues tiene más velocidades. En el centro, digamos, tiene la máxima velocidad y los otros también. Este que estoy dibujando ahí sería lo que se denominaría el perfil de velocidades. Y lo mismo aquí, aquí tiene velocidad cero, aquí tiene... Pero como yo estoy en una sección más amplia, la velocidad se hace más lenta. ¿Y por qué se hace más lenta? Porque el flujo a través del tubo es constante por segundo. Pero como aquí hay más área, tiene que pasar a mucha menos velocidad. Listo. De manera que el perfil de velocidades aquí es bastante menor que aquí, que en el otro que yo tenía. Listo. Ahí la velocidad es menor. Y después aquí las velocidades, porque tiene que pasar por un lugar muy, digamos, muy estrecho, las velocidades tienen que ser extremadamente altas. Ok. Resulta que esas velocidades, esos cambios en las velocidades se van a manifestar también en cambios de presión cuando se trata, por ejemplo, de un flujo, no de un líquido, sino de un gas. Y cuando se baja la presión, eh, se produce lo que se llama condensación. Bien, pero y hace parte pues como del ciclo termodinámico. Entonces, en cada punto de, digamos, de este fluido, yo le puedo asignar un vector velocidad. Aquí, por ejemplo, el vector irá como así, 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 estos ya van así, estos así. Aquí los perfiles de velocidad no necesariamente todos van en dirección al eje del tubo, pues va a depender, pues como quien dice. Una manera de determinar los perfiles de velocidades, bueno, es que, digamos, si se trata de un pozo, ponen unos corchitos y miran cómo se mueven los corchitos, a qué velocidad se están moviendo. Entonces esto se va a llamar campo de velocidades. Y la f de x, y, digamos, va a dar la velocidad del fluido o del gas en el punto. Listo. Entonces, el campo de velocidades es un campo vectorial que indica o que asigna la velocidad de flujo en cada punto. Bien. Vamos a definir un concepto muy importante que se llama el campo gradiente. Entonces, si F es, digamos, una región D en R2, digamos, en este caso particular, puede ser en R3 también, pero especialicémoslas en R2 por lo pronto. Entonces, es una función escalar, es decir, asigna a cada punto de esta región en R2 un número real. Listo. Y es una función escalar diferenciable de 2 o 3 variables. Bien. De 2 o 3 variables. Entonces,
Y recordamos el concepto de gradiente de una función que lo conformamos en el caso dos dimensional como un vector cuya primera componente es la derivada parcial con respecto a x y la segunda componente es la derivada parcial con respecto a y. Recuerden que este subíndice está indicando simplemente derivada parcial con respecto a x en este caso y derivada parcial con respecto a y en este otro caso. Listo. Y en el caso tres dimensional, pues habrá también derivada parcial con respecto a z. De manera que tendremos también una tercera componente fz de x, y, z. Pero este es en el caso tres dimensional, donde las imágenes son vectores tres dimensionales. Bien. Este vector, este gradiente, se va a llamar campo vectorial gradiente. La función que va a ir de gradiente de f de d a R2 o R3 se llama campo vectorial. Campo vectorial gradiente. ¿Es el gradiente de quién? Pues de la función f. Campo vectorial gradiente de la función f. En D, pues obviamente. Muy bien. Esta es una manera de construir campos vectoriales, digamos, de una manera económica. A partir de una función escalar, nosotros podemos, digamos, asignar un campo vectorial que está asociado pues con las derivadas parciales de la correspondiente función escalar. Veamos un ejemplo. 3. Como ejemplo 3, veamos sea f, digamos la función f de x, y, z, por ejemplo, la función x3, y5, raíz de z2 menos y. Entonces, la función f de x, y, z dada por el gradiente de f en x, y, z, que veamos cómo estará constituida. La derivada parcial con respecto a x, pues vemos está 3x2 y5 raíz de z2 menos y. Bien. La segunda componente es la derivada parcial con respecto a y. Va a tener dos términos cuando la derivada parcial le pega a este término y cuando la derivada parcial le pega a este término. Entonces va a tener un 5x3y4 raíz de z2 menos y más, cuando la derivada parcial le pega al radical, tengo un medio y voy a obtener a la menos un medio la correspondiente cantidad. Aquí tenía esta parte que es x3y5 y la derivada interna me va a dar un menos 1. Derivada con respecto a y de esta parte interna me da menos 1. Y la tercera componente, veamos, es la derivada con respecto a z. Entonces va a dar, voy a obtener un medio del radical, el radical se vuelve a la menos un medio, entonces va a estar en el denominador,
teníamos este x3y5 y la derivada interna en este caso da 2z. Y con eso acabamos la tripleta. Vemos que ese es un campo vectorial auténtico. A cada punto xy pues se le asignan las tres componentes de un vector, que es el vector gradiente. Es un campo vectorial gradiente. Es un campo vectorial gradiente. Muy bien. ¿Pero qué es esto, pues? Bueno, así enfoco un poquito mejor. Muy bien. Ok, vamos a hacer ahora una definición. Es la siguiente. Un campo vectorial F se denomina conservativo si es el gradiente de una función escalar. Bien. Entonces, es decir, que f se puede escribir como el gradiente de una función f para alguna f. En este caso, a f se llama función potencial para f. De nuevo, si yo tengo un campo vectorial y encuentro que es el gradiente de una función escalar, el campo vectorial f se va a llamar conservativo en ese caso. Y a la función f, de la cual f es el gradiente, se va a llamar función potencial. Listo. Esto viene, digamos, de las denominaciones usuales que se hacen en la física. Y conservativo va a estar asociado con conservación, por ejemplo, de la energía, en el caso en que se esté hablando de un campo de fuerzas. De allí el siguiente ejemplo. Que, bueno, los siguientes ejemplos sea f de x, y, z dado por 2x, z, x2, z y x2y. Entonces vemos, obviamente que tenemos que mirar con atención, vimos que en cierto sentido aquí aparece x2 y aquí aparece 2x. Esta es como la derivada con respecto a x de x2. Aquí también teníamos x2, aquí apareció derivada. Aquí teníamos la y y aquí ya no aparece. Aquí como se derivó como con respecto a y porque se desapareció la y. Y aquí teníamos la z y aunque aquí está, aquí ya no está cuando se deriva con respecto a z. Es fácil, digamos, intuir cuál será la función escalar que le pudiéramos asignar. Entonces, vemos que f de xy z dada por x2 y z, inclusive más una constante. Esa constante no va a importar porque finalmente no va a importar para sacar el gradiente porque las derivadas de constante dan cero. De manera que esto está definido módulo una constante que no precisamos. Satisface que gradiente de esta función f minúscula pues coincide con
el campo vectorial que nos dieron. Y con ello es un campo vectorial conservativo. Luego, F es un campo vectorial conservativo. Y F, esa F que encontramos es su función potencial. Realmente hablar de su función es un poquito excesivo porque de nuevo puede haber varias funciones potenciales porque esta función potencial está definida en módulo una constante. Yo siempre le voy a poder sumar aquí digamos una constante a esta f minúscula y va a también ser una buena función potencial. De manera que es uno de los posibles funciones potenciales que yo le puedo asignar a esa función. Bien. Y por último, veamos un ejemplo muy interesante que quizás algunos de ustedes ya estén familiarizados. Un ejemplo 4 sea, bueno, el campo sea f de x, y, z, el campo gravitacional dado por, ¿cómo es el campo gravitacional? Estamos básicamente pensando como el que se toma aproximadamente para una masa pequeña m sujeta al campo gravitacional de una masa muy grande m mayúscula. Entonces va a ser el producto de las masas, masa pequeña por masa grande, la constante de la gravitación se puede escribir como el vector posición dividido por la norma del vector a la 3. Ustedes quizá de esta manera no la reconozcan. La manera en que usualmente se escribe puede ser la siguiente. Ustedes pueden escribirla como M, G, digamos, R, el vector posición R dividido R a la 3. O también lo escribirían como menos G, un vector unitario. Con este signo menos quiere decir que está señalando en la dirección, digamos, al origen. Y aquí ya tendríamos R cuadrado. ¿Qué acabamos de hacer? R vector sobre R magnitud da el vector unitario. Es simplemente un vector unitario que apunta en la dirección de R. Esto es simplemente pues R vector sobre R escalar. Yo sé que nosotros en este curso de matemáticas hemos reservado la R con frecuencia a las coordenadas polares. Aquí este R es el vector posición desde el origen, ¿cierto? Normalmente lo que decimos es que la fuerza gravitacional es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y es atractiva, por eso señala, digamos, en la dirección hacia el origen, donde está, digamos, la masa grande. Okay. Bien. Esta función la podemos escribir más concretamente, ya en componentes, como lo siguiente. ¿Cómo es el vector posición en el punto x, y, z? Pues justamente es la tripleta x, y, z. Ese es el vector posición, la coordenada x, la y la z de la masa pequeña, dividida por ¿cuál es la norma de r? Raíz de x2 más y2 más z2 a la 3. Entonces va a quedar
x2 más y2 más z2 a la 3 medios. De manera que esa va a ser la que nosotros vamos a emplear. Muy bien. Veamos que este campo vectorial es conservativo por la siguiente razón. Si definimos una función f minúscula de x, y, z dada por mg dividido x2 más y2 más z2 a la 1 medio, que en la notación, digamos, estándar de la física sería mmg sobre r, ¿cierto? Veamos cuál es su gradiente. El gradiente de esa función f minúscula, en el punto x, y, z, pues va a ser la derivada con respecto a x de esta cantidad. Pues va a dar. Esto está, ahí pusimos un tercio, perdón, un medio aquí, esto es un medio. Ok. Ok. Entonces, cuando yo derivo esta función que está a la menos un medio, pues voy a obtener un menos un medio, el exponente va a quedar a la menos 3 medios, o sea, va a quedar a la 3 medios en el denominador. Y la derivada interna con respecto a x, aquí están las partes constantes, va a dar simplemente 2x. Este 2 y este 2 se nos van a cancelar. Bien. Ahora, cuando se deriva con respecto a y va a ser muy análogo, lo único que se diferencia es la derivada interna que va a ser 2y. Entonces vamos a obtener menos un medio, esa cantidad x2 más y2 más z2 a la 3 medios, y aquí tenemos mmg a la y por 2y. Y la componente z, va a ser menos un medio, esto también queda aquí a la 3 medios en el denominador, va a quedar mmg a la 2z. Ok, ustedes ven que yo puedo básicamente sacar el signo menos, el mmg y esta cantidad x2 más y2 más z2 a la 3 medios, y lo que me queda es una tripleta que tiene componente x, y y z. Pero esto no es otra cosa que f de x, y, z. De manera que el campo vectorial es conservativo. El campo vectorial gravitacional, campo vectorial gravitacional es conservativo. Con esto culminamos la primera parte de esta clase 21. Continuamos en el siguiente video.